a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. Parte 4, el fundamento conocido como rudimento de la doctrina de Cristo. Y estamos ahora entrando en la imposición de manos. La imposición de manos. Alabado sea el Señor. Dice la cita: por tanto, dejando ya los rudimentos de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Ahora entramos a los rudimentos de la imposición de manos. Dice el punto A, dice Hechos 6:6. Los apóstoles les pusieron las manos encima. Hechos 6:6 dice así: a esto les presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Hechos 12:3 es el punto B. Dice: después de haber ayunado y orado les pusieron las manos. Hechos 13:3, que dice: entonces después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, les enviaron. Sí, el punto B decía Hechos 12 al 3, pero realmente era Hechos 13 al 3. Hago esa corrección ahí. El punto número C dice Hechos 19 del 4 al 6. Pablo les puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ya hemos repasado este pasaje muchas veces, pero vuelvo y les leo. Y Pablo les dijo: Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, y es decir, Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero quiero que se den cuenta cómo es la secuencia de la doctrina que estamos repasando, que es una secuencia, como dije desde la primera parte del primer bosquejo. Primero arrepentimiento, después viene la fe, después viene el bautismo, tanto el bautismo en agua, bautismo en el Espíritu, y muchas veces el bautismo del Espíritu venía cuando le imponían las manos, que es la doctrina que estamos enseñando ahora. Cuando Pablo oró, cuando Pablo les habló, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice: cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Se dan cuenta? La progresión, el orden, que viene siendo arrepentimiento. Primero la fe, ¿right? No, arrepentimiento, que fue el bautismo de Juan para arrepentimiento, ¿right? Después del arrepentimiento venía la fe, que fue cuando Cristo entonces se manifiesta, comienza a darle el mensaje de lo que el Padre le envió a él a decirle al pueblo, que le había ya dicho que el pueblo que oyera lo que el profeta le había de decir, y si no le oían, que él se lo iba a reclamar. Cristo le dijo a ellos, entonces le empezó a predicar, le dijo que el que creyera en él, aunque estuviera muerto, viviría, right? Y también le comenzó a decir: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, right? Pues ese fue el mensaje que el Padre le dijo a Jesús que le diera al pueblo. Después Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces seguimos leyendo el capítulo 3, Juan 3, 18 al 20, que dice que el que cree no es condenado, right? Pero el que no ha creído ya ha sido condenado, ya permanece, porque antes de Cristo aparecer ya en la humanidad estaba camino a la muerte. La única manera de escapar de la muerte era creyendo en Jesús. Al creer y confesar en Jesús, ¿right?, que viene siendo la fe, por medio de la palabra de fe que está cerca de la boca y está en el corazón. Al confesar la palabra de fe, siguiendo la progresión, arrepentimiento, fe en Dios,
doctrina de bautismo, que entonces venía la doctrina del bautismo de agua, que Jesús le dijo que hicieran esto antes de irse en Mateo 29, que fueran a todas las naciones y bautizaran en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿right? So, entonces viene la doctrina del bautismo de agua, y ahora vemos que cuando Pablo impone las manos, recibieron el Espíritu Santo. Sobre el bautismo del Espíritu Santo yo lo incluí con la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismo yo incluí la del Espíritu Santo. Pero entonces ahora vemos que al ellos imponer las manos muchas veces venía sobre las personas el Espíritu Santo. Entonces la imposición de manos era algo simbólico, como una transferencia del poder de Dios entrando a la persona para llenarla y entonces incorporarla a la iglesia universal de Cristo. Amén. Bien. Entramos a la parte de la asignatura. Voy a pedirles que pausen el video, busquen sus contestaciones, los que están estudiando en grupo, busquen las contestaciones. Cuando tengan sus contestaciones, sigan en el video para comparar con las que yo les voy a dar. ¿Ok? Bien. Voy a dar unos segundos para que hagan eso. Bien, listo. Ok. El punto número 1 de la asignatura dice: ¿qué representa la imposición de mano? ¿Qué representa la imposición de mano? Y yo puse que buscara en un comentario o diccionario. El comentario, este es el comentario Matthew Henry, y este es el diccionario que yo tengo, Holman. ¿Ves? Yo busqué aquí, pero realmente en el diccionario decía algo. A ver si lo consigo aquí rápidamente para leérselo. Ok, imposición de mano. Imposición de mano, de acuerdo al diccionario conciso, diccionario bíblico conciso Holman, dice imposición de mano. Dice acto ritual en el que se colocaban las manos sobre una persona o animal a fin de establecer cierta comunión espiritual. En forma especial se asocia con sacrificio. Da la cita bíblica en Levítico donde hacían esto sobre los animales. Después dice imponer las manos sobre el animal, pero voy a pasar todo eso porque eso trata con lo que simbolizaba en el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes lo hacían. Pero ya entrando en el Nuevo Testamento, dice la imposición de manos tenía otro significado, bendición, y te da la cita. Génesis 48, 13 al 20, Marcos del 10 al 16, Mateo 19, 13 y 15. Y dice también con las acciones de Dios, y da la cita, Salmo 139, versículo 5. Voy a pasar todo esto, pero voy a llegar acá a donde habla, dice: Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los creyentes bautizados en Samaria, a fin de que pudieran recibir el Espíritu Santo. Esto se encuentra en Hechos 8, del 14 al 19, comparado al pasaje que hemos venido leyendo de Pablo de 19:6. Dice también: Timoteo recibió un don espiritual por medio de la profecía con imposición de manos por parte de la asamblea de los ancianos. 1 Timoteo 4 al 14 y compare con 2 Timoteo del 1 al 6. Pablo advirtió contra la imposición de manos de manera apresurada. 1 Timoteo 5:22. Hebreos clasificó la imposición de manos entre las enseñanzas elementales que las personas maduras debían dejar tras sí. Hebreos 6:2, que es la cita que hemos estado leyendo, que habla acerca de esta doctrina de imposición de manos. Amén. Eso es lo que confirma el diccionario de Holman. Amén. Que la imposición de manos, muchas veces los apóstoles cuando imponían las manos, las personas recibían el Espíritu Santo y eran injertadas
eran añadidas al cuerpo universal de Cristo. Pero Pablo también advirtió acerca de no ser tan ligero, apresurarse a poner las manos. Bien, punto número 2, dice, ¿qué significa el estar consagrado? ¿Y por qué estarlo antes de imponer las manos? Aquí le mando a leer a capítulo 9, Marcos 9, 18 al 29, del 16 al 17, y doy una parte de la cita que dice, y echaron fuera demonios, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 9 al 29. Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Marcos 16 al 18. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá las manos y se pondrán bien. Marcos 16, 18. Y Santiago capítulo 5, versículos 14 al 15 dice, y está alguien entre ustedes enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará, sanará al enfermo, y el Señor los levantará. Si hubieran cometido algunos pecados, les serán perdonados. ¿Se dan cuenta? La imposición de manos también obraba por medio de la oración de fe y la oración para sanidad. Todo esto eran ejemplos bíblicos de la imposición de manos. Bien, aquí termina esta parte y ahora entramos al punto número 5, el rudimento de la resurrección de los muertos. Ya hablamos de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. Ahora vamos a la resurrección. Y esta parte la dividí en tres partes, subdivisiones. La A, la B y la C. La resurrección de los muertos. Porque aquí yo quise hablar de la creencia en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. ¿Entiendes? Porque ya la resurrección venía enseñándose desde el Antiguo Testamento. Yo quise repasar lo que ellos creían en el Antiguo Testamento, repasar lo que creían en el tiempo de Jesús y repasar lo que hemos venido creyendo nosotros y lo que se nos ha prometido a nosotros acerca de la resurrección. La A, creencia del Antiguo Testamento acerca de la resurrección. En Job 19, 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo de la tierra. Esto está en Job 19, 25. Amén. Yo sé que mi Redentor o mi defensor vive y al final se levantará sobre el polvo. Amén. Daniel 12 al 2. Y muchos de los que duermen en el polvo serán levantados. Esto es la profecía de Daniel acerca de lo que él creía y lo que él decía acerca de los que resucitarán. Y esto es lo que dice el pasaje de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Esta era la enseñanza de Daniel. Daniel, versículo 12, Daniel capítulo 12, versículo 2. Vuelvo y leo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Fíjense que aquí Daniel está profetizando, y ahora que le doy sentido a este pasaje, está profetizando acerca del juicio final, que unos serán despertados para vida eterna y otros para el desprecio eterno. Wow. Aquí Daniel está refiriéndose a lo último del juicio final. Porque es el único pasaje a donde habla de los libros que fueron abiertos y los que no se encontraron en el libro de la vida, pero se encontraron los otros libros, fueron lanzados al lago de fuego y azufre.
Eso habla de los dos libros. Y aquí Daniel está aclarando este mismo pasaje. Cuando al final, en el juicio final, se abren estos dos libros, el libro de la vida y los libros del pecado. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 15, que los que no se hallaron encontrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre. El capítulo 20, al principio, el versículos 3 al 5 habla de los que fueron decapitados y hablan de los que resucitaron, y después habla de los otros muertos que no resucitaron hasta después de los 1000 años. Y después de los 1000 años, después de una rebelión pasajera de Satanás, cuando se es suelto, Dios abre, entonces comienza el juicio final. Y el versículo 3 al 5 dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que después que se cumplieron los 1000 años. El juicio final viene después que se cumplen los 1000 años, inmediatamente después de la rebelión pasajera de Satanás, que es rápido, y Dios lo juzga, abre los libros, y ahí unos son lanzados al fuego de fuego y azufre. Y yo siempre he dicho que el libro de la vida se abrió porque de ahí resucitarán unos para vida eterna, de los que vivieron durante el milenio. Y aquí este pasaje yo creo que está dándonos luz y aclarando de que esto exactamente se está refiriendo al juicio final. Unos resucitarán para vida eterna y otros para el desprecio eterno. Más claro no canta un gallo, como decía mi abuela. Bien, subdivisión B. Creencia del pueblo judío en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección. Aquí hay un blanco, dice un blanco. Los saduceos preguntaban acerca de la resurrección. Aquí estaban supuestos a ir a buscar el pasaje que hablaba de esto y llenar el blanco. Y las palabras claves aquí eran los saduceos y la resurrección, para encontrar este pasaje que se encontraba en Mateo capítulo 22, versículos 23 al 30. Y es interesante este pasaje acerca de la resurrección. Y se lo voy a leer para que vean. Mateo 22, de 23 al 30. Mateo 22, del 23 al 30. Estos son los saduceos que querían prender a Jesús, le tendieron una trampa. Y esto fue lo que le dijeron. Mateo 22, 23. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Y le dijeron: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Dice: ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo, o sea que ya los mató a todos. O sea que ya lo enviudó de todos, los 7. Dice, y después de todo, todos, murió la mujer. Ella también murió, después de los 7. Dice, por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Wow. Eran 7 hermanos, los 7 se casaron con ella para ver si ella dejaba descendencia. Parece que no le dejó, y después murió ella. Los saduceos querían atrapar a Jesús acerca de esto de la resurrección. Y les dicen, pues entonces, después de la resurrección, ¿de quién ella será esposa? Si los 7 la tuvieron. Entonces, mira lo que le dice Jesús. Entonces, pero Jesús les respondió: están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio,
sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza, y los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callado a los saduceos. ¿Se dan cuenta? Entonces él le dijo: ustedes están en error por no conocer la Escritura y el poder de Dios. Dice, porque en la resurrección de los muertos no se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Wow, qué lindo, ¿verdad? Que eso Jesús lo dijo para dejarnos a nosotros, a pesar de que ellos estaban tratando de burlarse de Jesús, de atraparlo, y sin embargo Jesús revela algo a través de su propia trampa, nos revela a nosotros que cuando resucitemos no seremos dados en casamiento, sino que todos seremos como los ángeles de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo me gozo de leer la palabra. ¿Se dan cuenta? Ese era los saduceos tratando de atrapar a Jesús. Punto número 2. Juan 11:24. Marta cree en la resurrección del día postero. Ahora le leo la cita. La cita en Juan 11:24 dice: Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. ¿Se dan cuenta? Esta era la creencia de los saduceos acerca de la resurrección en el tiempo de Jesús. Ellos no creían. Ahora Marta está confesando a Jesús que ella sabe que él, el hermano Lázaro, había muerto y que él se resucitaría en la resurrección en el día final. En el día final. Aquí Marta también está aludiendo de que su hermano se levantará en el día final. ¿Qué día final puede ser ese? No puede ser el día final cuando Cristo venga a establecer su reino.